bendiga. Guarde que hermoso están todos hoy. Parece que han descansado, que han dormido. Se nota que ya las fiestas han pasado, ¿verdad? Y estamos un poco más relajaditos. Así que agradecido del Señor, ¿verdad? Por esa victoria que Él nos da cada día. Poder permanecer firmes y constantes en Él, sirviéndole y obedeciendo a su palabra. Ahora voy a pedir que me acompañen a orar un momento. Padre, te alabamos, te sacamos, te damos a ti toda honra y toda gloria, Jehová, porque tú eres nuestro Dios, único merecedor de alabanza. Amén. Padre, esta mañana venimos ante ti pidiéndote que tú seas abriendo nuestros entendimientos y que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, y a tener sabiduría de ti, Señor, de tu existencia, de tu poder, de tu deidad, de todo lo que tú eres, Padre. Te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para atesorar tu palabra, para poder vivir conforme a ella y poder transmitirla, Señor, correctamente a todas personas que escuchen tu palabra. Guíanos, dirígenos, bendícenos, Señor, a través de ella y permite que podamos cada día ser constantes en ti, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están a través de las redes sociales en esta mañana, conectados junto con nosotros. Sé que muchos están en su trabajo y están conectados, otros que están enfermitos, otros que se han ido de viaje a visitar a algunos familiares y están ahí conectados, escuchándonos. Que Dios le bendiga y agradecido del Señor porque cada día que Él nos da es un regalo más. No sé si para ti es un regalo o no. Bueno, muchas veces escucho muchas personas que dicen, esta vida que me ha tocado y desean morirse. Yo no deseo morirme, yo estoy agradecido con la vida que me ha tocado. Porque tengo un Dios que me suple. Así no tenga nada que comer en el día de hoy, estoy seguro que no me voy a echar a dormir sin comer. Y si me echo a dormir sin comer, entonces daría por hecho que Dios quiere que yo empiece a hacer ayuno. Entonces ayunaré hasta que encuentre que comer. ¿Cierto? Hay que buscarle sentido, ¿verdad? A la vida. Bueno, una vez, el niño mío, cuando estaba pequeñito, Avelin, en la tele, si él veía un transforme de estos que era astronauta, subía a la luna, hacía esa cosa, y quería el juguete. Él pensaba que ese juguete podía hacer lo mismo que veía en la tele, ¿no? Me imagino, no sé, estaba pequeñito, pero sé que hasta que hicimos un ahorro y le compramos el juguete. Resulta ser que cuando llegó el pedido en una caja, eso era una caja grande porque todas las piezas venían pegadas con unas barritas que eran plásticas que unía a cada pieza. Y en esa barrita tenía el número, cada número. Bueno, yo por andar rápido, cogí, miré el manual nomás cómo se colocaban las piezas y ya está, cogí y despegué todas las piezas, la despegué y la tiré por ahí. Cuando intenté montarla, no sabía, y venga a mirar el manual, pero esta pieza va aquí, pero es que no me encaja. 2 horas para montar el transforme. No fui capaz. Luego me dice, pero tú miraste el manual.
Digo, sí, mira, aquí está. Dice, no, pero aquí están por número. Hay que buscar en la pieza el número. No, en la pieza no estaba el número, yo lo estropeé. El número estaba en la barrita que aguantaba a esa pieza. Pero ahora, como yo sé cuál era la pieza que iba enganchada a esa barrita. Así que el juguete, creo que Joaquín, el padre de la niña que viene, que se sienta por aquí, vino e intentó ayudarme a arreglarlo. Intentamos montar, no sobraron piezas. No sobraron piezas. Amamos el muñeco, pero sobraron un montón de piezas. Así que el muñeco no pudo funcionar como debió de funcionar, porque nos sobraron piezas y no supimos dónde iban, porque yo lo desarmé y no debía de haberlo desarmado, debía de haber cogido el número 1 y luego la pieza del número 2 y quitándola y engrapándola, pero mi cabeza no le llegó el oxígeno a tiempo. Me hizo falta conocimiento, hermanos. Y en esta mañana yo quiero hablar de eso, de la falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Un cristiano con falta de conocimiento. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a leer. Y no me voy a centrarme en la historia ni en el contenido de esta historia, en lo que concierne, vamos a decir, en el contexto histórico de esta historia. No me voy a profundizar en ella. Lo que me voy a ir un poco superficial al conocimiento que tenía David acerca de este suceso, de lo que sucedió aquí. Entonces dice que David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sihor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo-Hamat al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas,
panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Uza murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Fared Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Maravilloso. En este texto nosotros encontramos una riqueza espiritual. También encontramos una tristeza por las cosas materiales, por las pérdidas materiales, y encontramos también la soberanía de Dios, el celo de Dios por lo suyo. Hermano, y he querido titular así la falta de conocimiento a este mensaje, porque nosotros hacemos muchas cosas para Dios en nuestras ignorancias, que en realidad están muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es lo que le pasó a David. David estaba inquieto por el arca de Dios. Estaba lejos, no estaba en la ciudad donde él quería que estuviera. Estaba olvidado. Nadie lo usaba. Y él hace una reunión. Escucha, lo primero que él hace es ir a consultar con los jefes y con la asamblea de las personas ancianas, sabias, consejeros del pueblo de Israel. Le expresó su inquietud, lo que él quería hacer con el arca, y a todo ello le pareció bien. Pero ni David, ni ninguno de sus gentes le dijo: tú le has consultado a Dios. Tú has orado, tú has pedido dirección de Dios para mover ese arca de allí. ¿Quiere Dios que nosotros lo traigamos aquí? Escucha, el arca llevaba ahí en ese lugar cerca de 70 años y nadie se había preocupado. Y Dios no le hubiera hablado a ningún profeta para que fueran a mover el arca de allí. El arca estaba ahí tranquilo. Pero en David surge una inquietud. Y estaba bien traer el arca a la ciudad donde él estaba reinando, para tener allí el arca. Estaba bien querer construir una casa para ese arca.
Estaba bien querer construir un templo para adorar a Dios. Todo eso estaba bien. ¿Qué tenía de malo? No tenía nada de malo, ¿verdad que no? El asunto aquí es que ellos estaban dando golpe de ciego. ¿Sabes lo que es golpe de ciego? Va tirando a ver si le pega a alguien. Tú no sabes dónde está la persona. A ver si sale bien. Y Dios no es un Dios de hágalo a ver si sale bien. No. Dios ha establecido un orden. Y a veces decimos que tuvo suerte y le salió bien las cosas, pero así no era que tenía que hacerla. Dios no trabaja así. En Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otra versión dice, mi pueblo es que perece por falta de conocimiento. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de ustedes. Me olvidaré de ellos. Y a lo mejor ahora estaría en tu mente pensando, pero entonces Dios es un Dios injusto. Entonces Dios es un Dios vengativo. Como no me ama, tampoco te amo. ¿Cuántas veces tú has dicho, pues como no me habla, yo tampoco le hablo? ¿Te ha sucedido alguna vez? Que alguien te ha insultado, alguien te ha dicho algo y se pasa por el lado. Antes se saludaban, ahora ya no se saluda. ¿Qué tampoco me habla? Pues yo tampoco. Dios no es un Dios que guarda rencor. Te ha olvidado de Dios. Y Dios está esperando que tú vengas a Él. Lo que pasó aquí es que las generaciones habían pasado. Dios le da la ley a Moisés. Desde Moisés hasta el reinado de David habían pasado ya cerca de 400 años. 4 generaciones. Quiere decir que estas generaciones fueron olvidando las leyes de Dios. Y cuando nosotros nos descuidamos, y eso nosotros lo vemos a diario, hermanos, en nuestra familia, en nuestros hogares. Si tú no lees, si tú no oras, si tú no tienes una relación personal con Dios, tú no cantas, en tu casa al sol se habla de todo menos de la palabra de Dios. Se come de todo menos el alimento espiritual. Los hijos tuyos, como tú quieres que ellos puedan ser tan espirituales que te superen a ti. No, tus hijos van a ser peores. Tú no esperes que tus hijos van a ser mejores. Van a ser peores. ¿Por qué? Porque tú no estás alimentándote espiritualmente y no le estás dando a ellos ese alimento espiritual. Los hijos aprenden lo que ven en la casa. Hermanos, en Primera de Samuel capítulo 7, nosotros ahí leemos que el arca estaba allí en aquel lugar y ahí ya habían pasado unos 70 años. El arca estaba tranquilito. Pero cuando entran las inquietudes, por falta de tener conocimiento, cómo hacer las cosas, nosotros intentamos hacerlo.
Y puede ser que muchas personas nos apoyen. Sí, eso es de Dios, eso está muy bien, venga, adelante. Pero igual está muy lejos de lo que Dios quiere para ti. Nosotros, nuestros ojos carnales, ven muchas cosas que están bien, pero delante de Dios no pueden estar bien. Escucha, el error de David. No pidió dirección de Dios. A donde fue a consultar fue al hombre, no a Dios. Consultó con sus oficiales, los ancianos del pueblo y la asamblea. Y todos estuvieron de acuerdo. Sí, vamos a buscar el arca. Maravilloso, estaban todos alegres y contentos por ir a buscar el arca. Otro error de David. Llevó hombre, dice el texto, llevó hombre para traer el arca en vez de preparar a los levitas, tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés. Preparó un carro nuevo para traer el arca. Y a lo mejor ellos pensaron que Dios iba a estar agradecido, contento, favorecido, porque el carro iba a venir el arca iba a venir en un carro nuevo. No vamos a traer el arca de Dios en un carro viejo que esté todo roto, no. Vamos a hacer un carro nuevo para traer el arca. Encima de todo este proceso, llevaron a los levitas, claro que sí que lo llevaron. Llevaron los músicos, allí estaban sacerdotes, músicos, para tocar los instrumentos y para alabar a Dios y traer el arca en medio de una alabanza de cánticos y adoración a Dios. ¿Y esto le agradaría a Dios o no? Claro que sí, todo lo que David estaba haciendo, lo estaba haciendo perfecto a los ojos de ellos. Maravilloso para ellos. Pero Dios estaba allá mirando y dice, vamos a ver qué estos tonticos van a hacer. Vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer. Bueno, humanamente ellos lo estaban haciendo bien. Pero luego cuando ya subieron el arca a ese carro nuevo, dice que iban pasando por la era de Nacor. Y la ira de Dios se encendió contra Usa y le hirió de muerte. Ay, tú me dirías, pero ¿y por qué? Si está haciendo un favor. Los bueyes están tropezándose porque hay mucha paja. En la era sacaban los tallos del trigo, los separaban de las pajas. Y los bueyes van caminando dentro de todos esos tallos de trigo y se están tropezando, enredándose, las patas se enredaban con los tallos del trigo. Y estaban tropezándose de tal manera que el arca se iba a caer y Usa rápidamente vaya a agarrar el arca para que no se caiga, para que no se rompa. ¿Qué tenía eso de malo? Estaba haciendo un favor, ¿no? Dice que la ira de Dios se encendió y Usa murió ahí en el instante. Le dio como si fuera unos 3000 voltios. Electrocutado, hermano. O sea, esa es lo que se entiende de lo que le pasó a Usa. No fue que le dio un infarto, no. Fue un corrientazo que le dio el arca. De tal manera que lo dejó ahí hecho un carbón, muerto. La muerte de Usa parece ser extrema para que podríamos considerar una buena acción. Estaba haciendo una buena acción este hombre para que el arca no se cayera. Sin embargo, hay razones por las que Dios obró así, matando a este hombre. Yo me imagino que
que eso se paralizó y que la gente se apartaron aún de los bueyes y dejaron a los bueyes allí con el carro. Me imagino que tenían miedo aún de tocar el carro. Me imagino toda la gente abandonando los bueyes con el carro ahí y observando, ver y preguntándose qué fue lo que pasó. Y David aquí lo que dice es: ¿y cómo es que yo debo de llevar el arca de Dios a mi casa? ¿Y cómo es? Entendió el mensaje de Dios. Dios le mandó un mensaje y él lo entendió perfectamente. Que esa no era la forma correcta de llevar el arca. Y él dijo: hasta aquí llegó este viaje. Lo dejaron en la era de este otro hombre que además era un levita. Dice: por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David, versículo 13 del capítulo 13 de Crónicas, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gad. Este Obed-Edom era uno de la tribu de Gad, de lo que Dios le había ordenado que tenían que llevar el arca. Y allí lo llevaron a casa de este hombre. Y hemos visto que 3 meses que duró el arca allí, Dios bendijo su casa. Y todo lo que él tenía fue bendecido. Bueno, David empieza a investigar cómo es que tiene que llevar el arca. Empieza a preguntar lo que él debió de haber hecho antes de cometer el error. No tenía conocimiento, hermanos. Bueno, vamos a ver qué fue lo que David entonces tuvo que empezar a investigar. Número capítulo 4, versículo 15. Dice: y cuando Dios, dándole órdenes a Moisés y Aarón, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de ellos, de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión. Había un grupo de levitas de la casa de Coat que eran los únicos que podían ponerle la mano, o sea, llevarlo, pero no tocar. Escucha lo que dice: no tocarán nada que sea santo para que no mueran. O sea, ya Dios había dado una orden. Ahora entendemos un poquito por qué Dios mató a Usa. Porque tocó algo santo, algo sagrado de Dios. Éxodo capítulo 25, versículos 12 y 14. Aquí Dios le da la orden a Moisés de lo que tiene que hacer para poder llevar el arca. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos en un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca con ellas. Número capítulo 7, versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Si han seguido la lectura, ¿cómo era que se tenía que llevar el arca? ¿Lo han pillado? ¿Cómo era? No lo escucho.
barra en los hombros, no arrastrada por un buey en una carroza, en un carro, ¿no? No, tenía que ser con las varas de acacia cubierta de oro y llevada aquí en los hombros por un grupo de personas específico, santificado, apartado para ese ministerio. O sea que nadie más podía tocar. Usa era hijo de ese hombre dueño de esa casa donde ese arca duró 70 años. Imagínate que a lo mejor no había nacido cuando ese arca llegó allí. Y este muchacho se creció viendo eso ahí. Estaba familiarizado con ese arca, toda su vida viéndolo ahí desde que nació. Le tenía confianza. A lo mejor le tenía cariño, mucho aprecio. A lo mejor su padre le había contado la historia de ese arca y lo que contenía ese arca. Y este hombre, cuando vio que el arca se iba a caer, le tenía tanto aprecio que va a agarrarlo. No tenía conocimiento de que no podía tocarse. Y cuando nosotros no tenemos conocimientos, hermanos, estamos haciendo las cosas a ver si salen bien. Y a Dios eso no le agrada absolutamente nada. A Dios le agrada que nosotros le busquemos, le adoremos, que nosotros todo lo que hagamos sea teniendo conocimiento de Dios. Hebreo, no se lo he dado a David, ese texto. Hebreo capítulo 11, versículo 6. Nos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. O sea, tú tienes que acercarte a Dios con el conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que hay que hacer para agradar a Dios? No seguir las instrucciones precisas de Dios sería visto como un acto de irreverencia a la palabra de Dios, dada a esos santos hombres para que la escribieran. Dios la inspiró, la sopló, la saló en ellos para que ellos escribieran. Tener una actitud independiente es ser rebelde y mundano. Cuando yo soy independiente y yo no me someto a la palabra de Dios, yo voy haciendo la cosa por mi propia cuenta, me hace ser un rebelde a la palabra de Dios, en lugar de ser espiritual. El resultado de esta acción es desobediencia a Dios. Por lo tanto, podríamos decir que David estaba desobedeciendo a la ley de Dios, a lo que Dios había establecido. No solo David, porque todo el pueblo de Israel estuvo de acuerdo a que podían ir a buscar el arca y ponerlo en un carro. Hermano, yo quiero decirte que no importa cuán inocente eres, la palabra de Dios sigue siendo firme y verdadera. Es que yo no lo sabía. Es que yo no sabía que Dios prohibía tal cosa. Eso no te quita a ti de que Dios no te dé tu merecido. Hebreo capítulo 10, versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, fuerte, terrible es caer en la mano del Dios vivo. Usa pensó que no estaba haciendo, que estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo bien, que era su responsabilidad salvar el arca. Pensó que sin su intervención
el arca se rompería. Y Dios no necesita nuestras intervenciones, hermanos, para Él cuidar, para Él llevar a cabo su propósito. Él solamente necesita que nosotros seamos personas obedientes a la palabra del Señor. David se detiene a preguntar ahí en ese momento, cuando viendo al hombre ahí tendido en el suelo, viendo el arca de Dios ahí en el carro, se detiene a preguntar, ¿y cómo es que tenemos que llevar el arca? ¿Cuál es la forma correcta de llevarla? Primera de Crónicas, capítulo 15. Aquí está la forma correcta de llevar el arca del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 15. Desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Pero yo solo te voy a leer del verso 11 hasta el versículo 15. Tú anótalo y léelo en casa para que tú veas lo que Dios ha establecido. Y eso que Dios estableció allí para llevar el arca, también nos vale hoy día a cada uno de nosotros. Y luego que te lea esto, te voy a decir el por qué también es para nosotros. Me gustaría que lo lea en casa. Versículo 11 dice: luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y le dijo: ustedes son los jefes de la familia levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, el lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Escucha, no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Ahora están haciendo la cosa correcta, pero para poder ellos hacer la cosa correcta tuvieron que hacer ¿qué? Consultar. Hacer una investigación primeramente, una investigación no superficial, sino exhaustivamente, profundamente, para ver cómo era que se debía de mover el arca. Entonces encontraron en los escritos de Moisés correctamente lo que tenían que hacer. Y ahora entonces manda a purificarse a estos levitas, jefe de grupos. Cada uno de ellos tenía un grupo, 120, 220, 80, que eran grupos de sacerdotes, grupos de los que tenían que llevar unas cosas, otras cosas, y estaban ahí tranquilos, estaban dormidos, no sabían, hermanos. No sabían. Porque no estaban practicándolos, porque habían olvidado el arca, habían olvidado hacer esos sacrificios que Dios le mandó hacer al pueblo de Israel, porque las generaciones fueron pasando y las personas adultas se fueron desviándose otra vez a los dioses paganos,
Y la juventud que iba creciendo cada vez era más perversa, olvidadiza, no tenían conocimiento de las leyes que Dios le había dado. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido para que el hombre se acerque a Dios, nosotros nos descuidamos, nos vamos olvidando y vamos haciendo las cosas como nosotros pensamos que debemos de hacerlas. Y empezamos a buscar excusas y empezamos a decir, bueno, pero es que Dios sabe que yo tengo necesidad y que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. No, Dios tiene un principio, Dios nunca ha cambiado. Dios ha establecido un orden. Todo aquel que se acerque a mí tiene que conocer quién yo soy. Santificarse, ¿qué fue lo que tenían que hacer esos sacerdotes? Santificarse, purificarse para poder servir al Señor. Bueno, esta es una muestra de que David aprendió la lección después de cometer su error. Yo sé que él había cometido muchos errores y después de esto siguió cometiendo muchos errores, pero seguro que a partir de aquí, hermano, de esta investigación, David prepara a los sacerdotes, los divide en grupos, los ordena de tal manera que los separa para que no tuvieran todo continuamente ahí, sino que ellos tuvieran un tiempo cada uno para hacer sacrificio a Dios. Lo dividió en grupos. No quiero profundizar en esto, luego ya lo veremos. Bueno, no se trata de hacer las cosas bien. Eso está bien. Está bien que nosotros queramos hacer las cosas bien. Pero ¿a qué me refiero, hermano? Imagínate que yo me pase meses con esta guitarra o con el piano tocando una alabanza porque yo la quiero hacerla tan excelente porque es para Dios. Y me pase tiempo hasta que me salga la perfección y que todo me diga, oh, un día, a ver, yo te doy. Y en realidad yo solamente quería hacerla bien para yo sentirme bien. Pero mi corazón estaba lejos de Dios. Igual puede estar en pecado, igual en adulterio, igual en mi mente pensando en otras cosas y lejos de querer agradar a Dios. Pero yo la quiero hacerla bien porque es para Dios. Pero es que no se trata de eso, hermano. Se trata de santificación para llevar la palabra del Señor. Se trata de que yo debo de santificarme, purificarme yo. Y cuando yo me purifique, cuando yo esté santificado, entonces no importa que la guitarra suene mal. No importa que la voz no me salga bien. Entonces sí, yo lo estoy haciendo para Dios, porque sale de mi corazón, hermano. No tiene que salir perfección humana para agradar a Dios. Tiene que salir perfección de santidad de Dios. Yo tengo que purificarme, Dios. Bueno, un ministerio que agrada a Dios se realiza de la manera correcta por personas santificadas. No puede haber un ministerio que agrade a Dios si la persona que está ministrando no está santificada. A Dios no le vale todas las cosas. Bueno, el arca se llevaba al hombro. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad de llevar la palabra de un Dios santo cae sobre la responsabilidad de un siervo de Dios consagrado a su servicio. ¿Tú no llevas la palabra de Dios en tu hombro? Cuando hablamos de hombro, hablamos de responsabilidad. Tú llevas un peso, una carga de responsabilidad. Y el arca representaba la presencia de Dios. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿a dónde
presencia de Dios en tu vida? ¿A dónde está? Bueno, que cuando yo era pequeñito había un primo mío que cantaba, vivía cantando todos los días. Él se hizo una guitarra y él tocaba su guitarra. La hizo de madera, le puso una cuerda de nylon y él tocaba su guitarrita. Y él cantaba una alabanza que decía, amigo, te quiero preguntar, ¿dónde tú llevas a Cristo? No sé si la han escuchado alguno. Si lo llevas colgado en el pecho, sentado en la silla en tu corazón. Y empezaba a decir, pero todo lo que decía eran cosas fuera un crucifijo, cosas de imágenes. Nuestro Dios, nosotros lo llevamos ¿dónde? En nuestros corazones. Y escribiré mi ley en la tabla de su corazón. Ahí Él escribió. Hermanos, llevar el mensaje, la buena nueva de salvación. Tú decir que tú eres cristiano no es poca cosa, hermano. Cuando tú le dices a una persona que tú eres cristiana, esa persona le lleva a la mente algo muy lejos de lo que en realidad tú quizá le estés diciendo. O lejos de la vida que tú estás pensando. Cuando yo le digo a una persona que yo soy cristiana, esa persona que no lo es, entiende que el cristiano es de aquel que lleva el evangelio a rajatabla, le llaman ellos. Ah, tú eres de los que lleva el evangelio a rajatabla, que no bebe, no fuma, no te droga, no vas a la discoteca, no enamoras mujeres. Sí, de eso soy yo. De eso soy yo. Eso es lo que yo entiendo cuando tú le dices la palabra cristiano. Si tú le dices que tú eres religioso, entienden otra cosa. Cuando tú eres religioso, tú no le estás diciéndole a ellos una gran cosa. Ah, bueno, cree en Dios, pero tiene libertad para hacer muchas cosas. Hermano, la santificación requiere la separación de todas formas de inmundicia, abstenencia de relaciones sexuales, ropa sucia, contacto con cadáveres. En caso de los sacerdotes, no casarse con una divorciada, prostituta o una viuda. Todo esto tenía que guardarse en los levitas. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 14 y verso 15, y en el libro de Levítico capítulo 21, versículo 1 y versículo 4. Aquí está ese mandato de Dios para todos aquellos que ministraban la palabra del Señor. Y esto no está lejos, hermano, de nosotros. Esto no está lejos. Llevar la responsabilidad de la palabra del Señor es cumplir ciertos requisitos para nosotros poder purificarnos, santificarnos, apartarnos del Señor. Si no conocemos las Escrituras, no podemos adorar a un Dios correctamente, a nuestro Dios correctamente. A Dios le interesa el proceso de la persona. Cada uno de nosotros tenemos que pasar un proceso, hermano, para poder santificarnos. Para nosotros poder acercarnos a Dios, no podemos aplicar la palabra a nuestra manera, hermano. Nosotros tenemos que aplicar la palabra como tiene que ser, correctamente, y vivirla, agradar a nuestro Dios. No podemos enseñarla en el contexto en que Dios la entregó a los verdaderos siervos de Dios y nosotros no estamos viviendo una vida correcta. Porque yo la voy a explicar conforme a lo que yo estoy viviendo. Sería incorrecto que yo
te aplique a ti la Biblia correctamente como tiene que ser y que yo viva una vida desordenada, porque entonces tú vas a decir, pero lo que tú estás viendo no es lo que me está diciendo. Yo tengo que hablar de lo que yo vivo, de lo que yo conozco. No podemos, hermanos, hacerlo así. No podríamos corregir a nuestros hijos a través de las Escrituras, porque ellos nos están viendo y lo primero que nos van a acusar van a ser nuestros hijos. O sea, yo no puedo aplicarle la Biblia a mis hijos si yo no me la estoy aplicando yo, si yo no la estoy viviendo yo. Yo no puedo corregirlos a ellos porque ellos se me van a echar encima. Tú imagínate que en mi casa yo esté escuchando bachata, reggaetones, boleros y que esté allí con un par de whisky y brugar ahí cada vez esté sirviéndome un chupito o preparándome un cubata y que yo le diga a mi hijo, no, tú no puedes escuchar música, tú no puedes beber alcohol. Eso es incongruente, ¿verdad que no? O sea, para yo prohibirles a ellos, yo tengo que abstenerme yo. Yo no puedo exigirles a ellos que sean más espirituales que yo, si yo no lo soy. Yo no puedo exigirle a ellos que oren si yo no oro. Yo no puedo exigirle a ellos que lean las Escrituras si no me ven a mí leyéndolas, hermano. Eso es imposible. Yo entro a la habitación de la niña por la noche a despedirme de ella, a darle un beso, y ella está con la Biblia tumbada en la cama, leyendo toda la noche, porque ella tiene que leer un capítulo antes de dormir. Después de nosotros haber hecho el devocional, después de nosotros haber orado, ella no se va a la cama directamente, pum, no. Ella sigue leyendo. Por eso yo nunca ni Ana le ha dicho a ella que lo haga. A ella le ha nacido solo querer aprender de la palabra del Señor. Hermano, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice, mas si desde allí buscare a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscare de todo tu corazón y de toda tu alma. Donde tú estés. Más si de allí donde tú estés, no importa donde tú estés, no importa en qué situación tú estés, en los momentos difíciles que tú estés pasando, si de ahí donde tú estés, tú clamares, tú buscares a Dios, lo vas a hallar, hermano. No importa, hermano, la circunstancia. Escucha Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 23 lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, como de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, sus conocimientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Nadie puede decir que no tiene conocimiento de Dios. Ningún ser humano. Ay, que yo no lo sabía. No. Todos lo sabemos. Hermano, todos conocemos de Dios. Si tú conoces a Dios, si tú le alabas a Él, vive la palabra, hermanos. Todo aquel que conoce a Dios tiene que vivir la palabra. Corrige por la palabra y enséñale a tus hijos lo que es el pecado. Tenemos, hermanos, que conocer nosotros. Yo te animo, hermanos, en esta mañana a que te acerques más a Dios. Si no tienes conocimiento,
Pídele a Dios que te dé conocimiento, que te dé sabiduría. Ahora puedes escudriñar las escrituras, puedes irte a la escritura como hizo David, que se fue a las escrituras a investigar cómo era que debía de llevar el arca de Dios. El arca de Dios se lleva a través de personas santificadas, personas que adoren a Dios. La palabra de Dios en nosotros, en nuestros corazones, nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿Lo sabías que tú eres el tabernáculo de Dios? Si tú no lo sabías, tienes que saberlo, hermano. Tú eres el tabernáculo de Dios. Morada. ¿No moraba Dios entre los querubines ahí que estaban en el arca? Entonces ahora nosotros estamos ocupando el lugar del arca. ¿Y cómo es que se tiene que llevar el arca? En los hombros. ¿Cómo es que se tiene que llevar la palabra de Dios? En nuestros hombros. Está escrita en nuestros corazones. Ahí está. Ya no está en el arca, hermano. El arca ya no dejó de existir. Ahora existimos tú y yo. Ahora yo lo que te quiero llevar, hermano, es a la reflexión que si tú y yo representamos ese tabernáculo y Dios ha escrito en nuestros corazones su palabra, nosotros ¿cómo es que tenemos que llevarla? ¿Te ha preguntado cómo es que tú tienes ahora que llevarla? Pregúntate como David. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí, donde tú estás. Y pregúntate, ¿cómo es? Pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo lleve tu palabra? David tuvo que pararse, tuvo que pensar, tuvo que reflexionar, tuvo que preguntarle, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo lleve el arca? ¿Cómo es que yo lo debo de llevar? Y empezó a investigar. Ahora preguntémosle al Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo lleve tu palabra, Señor? ¿Cómo es que tu palabra debe de ser predicada? ¿Cómo debe de ser llevada a las personas que no te conocen? Y la palabra nos confronta a nosotros y nos anima a prepararnos, a santificarnos, a purificarnos. Lavaos vuestros corazones con agua limpia. Agua pura, hermanos. Purifiquemos nuestros corazones, santifiquémonos nosotros. Y cuando tú te santifiques, podrás decirle a tus hijos, eso que tú estás haciendo es pecado. Dios le llama pecado. Eso no es agradable a Dios. Puedes a Irene que pase por aquí, que tiene una alabanza. Y con esta alabanza ya terminaremos. Hermano, debemos de purificarnos al Señor, entregarnos al Señor y pedirle al Señor que nos limpie. Lávanos. David tuvo que decirle al Señor, purifícame, lávame con hisopo. Nosotros tenemos que clamarle al Señor y venir ante Él, reconociendo nuestros errores. Amén.